día vamos a relevar las grandes figuras de la televisión, hoy centrados en algo que ha puesto mi vida a que todo el mundo vio. ¿Quién no despertó con un matinal? ¿Quién se alegraba cuando la mamá te dejaba faltar al colegio y uno prendía la tele y veía ahí el matinal tomando desayuno en cama, se hacía la enferma porque a uno le gustaba? Yo salí en un matinal, una vez me entrevistó Jennifer Warner en un concierto de Maná, pedí permiso para faltar al colegio, me grabé en VHS. ¿Quién? Nadie, yo creo que nadie, absolutamente nadie, está ajeno a los matinales. Y para hablar a fondo de los matinales traemos gente que sabe, gente de la industria, gente que ha construido, que ha creado producto y lo conoce como todos los jueves. Está mi amigo personal, Roberto Cisternas Oróstica, que fue el director de programación de TVN más joven de la historia de nuestro país, además que ha hecho múltiples proyectos con Chicle Clip, donde hizo algunos de los videos más importantes de la escena chilena del siglo XXI. También ahora tiene su productora Immortal Cat, ha trabajado con marca, ha trabajado con productores, también ha trabajado con Turno Streaming, y además también esta mañana les pido un aplauso gigante para los dos, porque voy a dejar que lo presente él, Roberto Cisternas, a Pablo Alvarado, esta mañana junto a Roberto Cisternas en ¡bienvenido! Los Jueves de Televisión en Turno. Hola, ¿cómo están, chicos? Muchas Bien, gracias por la presentación. Y este jueves de dupla traje a mi dupla. Mi querido socio y amigo, el señor Pablete, Pablo Alvarado. Démosle un gran aplauso. ¡Bienvenido, Pablete! Pablete, creador de varios formatos de televisión. Ahí nos va a contar él, el termómetro, mentiras verdaderas. Y venimos hoy día para hablar de los matinales. Pablete fue por muchos años el líder del Mucho Gusto, de este Mucho Gusto que transicionó del programa como de cocina a el que vieron ahí con Lucho Jara y la Katy Salosny. Así que bienvenido, Pablete, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No soy mucho de salir en cámara, en realidad mi pega siempre ha sido detrás de cámara. Pero bueno, tú me invitaste y como somos amigos estoy aquí. Yo tampoco salgo mucho en cámara. Claro, así que, viene medio obligado. Pablete, bueno... No obligado, pero no es mi costumbre estar delante de cámara. Pero acá oye, y sincerémoslo, somos vecinos también porque tenemos... Sí, Pablete arriba. tiene su productora Triple G, yo tengo Immortal también acá arriba. Así que estamos todos juntos en el mismo... es como la vecindad del Chavo. Sí. Oye, antes de partir como de lleno a la labor de Pablete como productor, me gustaría preguntarte por tu matinal favorito sin contar Mucho Gusto. ¿Hoy día? O histórico, porque acá la gente en el chat explotó, dice, uy, qué buenos recuerdos, el trencito musical, me acordé del Profeta. Cada uno tiene recuerdos de los matinales que fueron muchos. Yo creo que por edad, el Buenos Días a Todos. Conducido por Jorge Evia y la Margot Cal. esa dupla. Era muy ya buena. la primera, la histórica, primera. Sí, pues la sí, fundacional. soy viejo yo. Y tú, Roberto, hagamos como cuando dice el Brasil del 70, la Argentina del 2022. Te pido que lo ubiques en el año y la dupla. El mejor matinal, pero ubícalo también en sus duplas del momento y en qué época de la historia. Para mí efectivamente tengo el recuerdo del Buenos Días a Todos, pero siempre después cuando llegué a trabajar a la tele, o cuando básicamente fui más grande, me di cuenta que nosotros tenemos como una mirada romantizada de los matinales porque efectivamente los vimos solamente cuando nos fuimos al colegio. Sí, pues. Entonces no los vimos siempre. Y de hecho ahí está como la imagen de Felipe y la Karen, que hacían solamente el febrero de los Buenos Días a Todos y uno como tenía libre veía más ese matinal. Pero yo personalmente en formato, y no porque esté Pablete acá al lado mío, mi favorito por lejos es el Mucho Gusto de hace 10 años atrás. Creo que Pablete, que no sé, diría que el 2015 más o menos el periodo en donde está este panel gigante, en donde estaba, recordemos, cómo era ese Mucho Gusto. Y yo creo que entrar, porque cuando lo empecé a estudiar dije, chuta, era un panel donde estaba Rodrigo Herrera, que nos dejó plantado hoy día, que iba a venir acá, pero está en otras cosas. Le mandamos un abrazo gigante a Rodrigo Herrera. Que nos mandó un saludito igual. Sí, que trabaja actualmente en varios proyectos, ¿está? En muchos proyectos, de hecho, por eso lo pilló la agenda, pero aquí voy, en ese panel estaba conducido por Lucho Jara y Katy Salosny, pero en ese panel también estaba Rodrigo Herrera y Pati Maldonado, por ejemplo. O estaba Felipe Stingo y estaba Carol Lucero. Sí. Ese para mí, Fernanda, es mi matinal favorito, como en términos como de producto. Mi hijo se crió cantando esa canción del grupo de Papi Miki, ¿cómo se llama? CR7. A ver, ¿cuál era? Porque eres tú. La canción del matinal del mucho gusto. Así que ese te diría que es mi favorito. ¿Y el tuyo, Seba? Mi matinal favorito, yo creo que el Mucho Gusto, previo al estallido social. Si bien, a ver, yo creo que es el mejor, no es mi favorito.
Yo creo que mi favorito, yo como siempre me gustó tanto la política, cuando los matinales se politizaron, para mí era bacán, porque además yo trabajaba con una diputada de la República, entonces veía todos los días el matinal y para mí era súper informativo y me servía. Era muy porque las discusiones de los paneles políticos eran como el contenido que yo quería ver, pero eso soy yo. Y yo sé que yo no represento a la mayoría de Chile. Pero creo que el formato del Mucho Gusto del 2019, que tenía un panel gigante donde estaba Carol Lucero, Daniel Stingo, Patricia Maldonado, era una genialidad. Aparte tenía una ventana Vicuña Maquena donde se veía a la gente pasar. Creo que era el panel ideal para el Chile de ese momento, que bueno, después vino el estallido y ese modelo no se pudo ocupar más. Así que yo creo que ese me parece la combinación perfecta de la tradición que tiene el matinal de TVN, Buenos Días a Todos, con los cambios que ocurrieron en la primera mitad del siglo XXI, que el Chile fue cambiando a poco, pero que se acaba justamente en el 2019. Y justamente fue ese matinal, Pablete, el que tú creaste y construiste. O sea, yo creo que los matinales, salvo el fundador, uno no los crea, uno los hereda. Yo no lo creé. De hecho, era uno de los temas que yo tuve cuando me fui a trabajar el matinal, que en general me había tocado partir un proyecto desde cero. Entonces tenía como esa ansiedad de que no iba a poder hacer mucho en términos estructurales porque era más o menos estándar lo que se hacía. Pero por suerte me equivoqué y lo que hicimos fue una transformación en algo que yo defiendo y critico profundamente hoy día de los matinales, que nosotros entreteníamos. Nosotros definimos conceptualmente entretener en las mañanas, que me parece súper válido. Más cuando tú empiezas a informarte a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, hasta las 8 de la mañana con noticiero, y hoy día son una prolongación de las noticias, digamos. Y después viene el noticiero al mediodía. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un producto de entretención con sentido social, porque a la gente se lo olvida, pero nosotros hicimos muchas cosas sociales muy, muy relevantes, y yo te diría que son las que me llenaban el corazón cuando tenía que estar temprano ahí trabajando, digamos. No sé, una vez el Simón Olivero encontró una toma en Maipú y hicimos una campaña absolutamente irresponsable de juntar plata, que me escribían de la gerencia: oye, ¿qué estás haciendo? Esto no se puede. Un periodista en práctica prestó su cuenta RUT para que la gente pudiera depositar. La cuenta RUT se reventó porque no recibía... Mira, yo creo que juntamos como 90 millones de pesos. Nunca se lo imaginaron. No, nunca. Y yo, afiebrado como soy, dije, ya, vamos a hacer algo súper entretenido, agarremos esta cuestión y generemos una aldea, llevémonos a esta gente, busquemos un terreno y busquemos que nos donen casa prefabricada y armemos un modelo social de esta solución que se generó con el apoyo de la gente. Bueno, fue un fracaso, nunca nos conseguimos el terreno porque no había ninguna municipalidad, bueno, que un tema grande que hoy día tienen para erradicarse los campamentos, que nadie quiere un campamento al lado de su casa. Y de a poquito, algo que me frustró mucho fue el egoísmo de los mismos vecinos del campamento. Bueno, quiero mi plata. Y nosotros la teníamos resguardada, porque sabíamos que si la repartíamos, la gente se la iba a gastar y iba a seguir viviendo en esas condiciones súper complejas, donde había mucho frío, donde había niños que no tenían alimentación. Entonces nosotros no le pasábamos la plata. Nos hicimos todo un tema, le pedimos ayuda a Jairo, que era un amigo del programa, para ver cómo lo podíamos organizar. Y al final fue imposible. Yo te diría que gasté hartas horas de mi tiempo profesional tratando de armar algo que fuera así como, wow, qué choro lo que hicieron. No se pudo, no hubo le escribimos al Servio, hablamos con el alcalde, todo. Y al final se hizo una entrega y cada familia tomó una parte de esos 90 y tantos millones, y algunas personas se lo gastaron, que me consta de eso, y otras agarraron esa platita, se fueron al sur, se compraron un terrenito y hicieron sus casas, que era un poco lo que nosotros aspiramos. Eso yo creo que era súper interesante, porque mezclábamos la variable reírnos, que de hoy día yo creo que no hace falta reírnos, con esta preocupación por la gente.
que era real, digamos. Y respecto a lo que ustedes hablaban, yo creo que eso que está en la foto hoy día y que falta gente ahí, yo creo que eso fue lo más loco que pudimos hacer en el matinal. Es que ¿De cuánto llegó a ser el 11. 11? ¿Te acordás de la alineación titular? ¿Los podrías nombrar? Porque mira, acá yo Como el fútbol. veo a Carol Dance, veo a Daniel Stingo, veo a Lucho Jara, veo a Rodrigo Karen Herrera. Paola. ¿Quién está al lado de Rodrigo Herrera? David Vergara. Y Vergara. Vergara, está Karen Paola y abajo no alcanzo a ver. Manu el González. Manu. Sí. El ¿Quién Manu. más nos falta en esa alineación No, titular? es que fueron cambiando como todo equipo. Digamos. Pero ¿quiénes eran los habituales que De hecho, faltan? yo hice un chat donde me coordinaba con ellos, que se llamaban los 11 titulares. Por eso Ah. me acuerdo perfecto que eran 11. Falta una titular indiscutida. Yo creo Está que falta Bati Maldonado. Sí, la Patti, que es La Cote. que es fundadora del Mucho Gusto, ella fue la que partió con el proyecto cuando era un programa de cocina. Ella iba a comentar espectáculos. Falta, bueno, ahí el Joaquín Méndez, falta La Cote Quintanilla. la Cote Quintanilla que llegó después, La Dani Castro. la Dani Castro, la Bego Basauri, bueno, la Katy que no está en esa foto. Y mira, yo creo que era muy potente el arco. O sea, desde una mujer de derecha pinochetista hasta gallos que hoy Daniel día están- Stingo, po. Claro, exacto. Y Pableta, ¿cómo? Y se convivía. Eso. ¿cachai? Se convivía. Yo creo que hubo momentos, bueno, como todo producto exitoso, el ego lo mata. Entonces, Ya. cuando ya todo era más importante que los animadores, empezó a quedar un poco la escoba. Yo quiero hacer un reconocimiento a la Patti Maldonado. Ella nunca hizo política en el matinal. ¿Y Nunca. por qué? ¿Por qué Porque- crees tú? Porque ahora se ve que hace política en cada espacio que utiliza. Porque ella era súper consciente y responsable del espacio que tenía en el matinal. ¿Ya? Voy a contar una infidencia, pero que ayuda a explicar eso. Cuando me pusieron a cargo, yo me junté con todos los talentos relevantes en ese minuto del matinal y almorcé con la Patti aquí cerca en la Hacienda Gaucha. En la Hacienda Gaucha. Y hablamos y le dije, mira Pati, yo estoy en la antípoda de tu posición política, yo no defiendo el pinochetismo ni mucho menos, pero yo no vengo a hacer un programa de política, yo he hecho programas de política, pero aquí yo no vengo a hacer un programa de política, por lo tanto te ofrezco trabajar de buena onda y la mejor disposición siempre que no nos metamos en estos temas, que no el espíritu de lo que tenemos que hacer. Y me dijo, a mí no me interesa, yo también tengo mi posición política, nunca la voy a cambiar, y trabajemos súper bien. Perfecto, y así lo hicimos. Y al tiro, Roberto, solo decir que, por ejemplo, cuando habían debates políticos o habían entrevistas políticas, ella misma se restaba. Decía, ¿para qué? Si todos saben lo que yo opino, ¿para qué voy a poner pelo en la sopa? Y lo que logramos hacer con la Patti fue transformarla en la abuela del lote. En la abuela del lote que salía a tirarse en Benji con el Carol y el Joaquín, andar en Tenía como en patineta. reality porque ella vivía Era un como en reality. Curacaví y de repente la sacaban el aire de allá, llegaba más tarde. El otro día Daniel Stingo fue a Yuli, fue al programa ¿Por qué tenía que decirlo? Con Neme y creo que Julio César estaba en Perú. Pero él contó que cuando estaba en Mucho Gusto, tenía particularmente buena onda con Patricia Maldonado, que siempre le traía como comida y dicho que, de hecho, esa fue la vez que salió la polémica donde se peleaba con Ale Valle. ¿Te acuerdas esa polémica hace poco de La Voz de los que Sobran? Bueno, ahí habló mucho de su época Mucho Gusto y que él Sí. tenía mucha buena onda con Patricia Maldonado. Es que la Patti es así, es querendona, es preocupada. Yo creo que ella tiene una postura y no quiero hablar de la Patti, no quiero transformar la conversación de la Patti, pero solo quiero puntualizar que hay un personaje político y el ser humano. Y ese ser humano es preocupado, te va de viaje y te trae un regalo, una polera. Pablete, disculpa, es como quizá la mayoría de nuestros abuelos y abuelas que son como de Claro, derecha. cuando dice con el tío en la mesa. No, yo tenía una abuela que o sea, mi saludo para mi abuela, mi mam, que está viéndome desde Quillón, profundamente de derecha, muy querendona y muy cercana, pero yo creo que eso era lo que empatizaba quizás con la Es gente. como ese meme que dice, qué tiernos los abuelitos, militares a la calle, matan a todos los comunistas. Que vuelva, amigo. Sí. Oye, quiero dar un poco de contexto también de los matinales. Ya hablamos del Buenos Días a Todos. El Buenos Días a Todos se crea con un equipo que es el fundador de los matinales en Chile, que es con Mauricio Correa, un grupo de gente que a finales de los 80 hicieron el primer matinal de la televisión chilena, que eran el
ex RTU, antes de Chilevisión, a finales de los 80. Ahí nace, de hecho, el equipo que luego en los 90, cuando vuelve a la democracia, se crea este nuevo TVN, lo levantan. Incluía la Katy Salorni, Tati Pena, que era de hecho la pareja Jaime Aguirre, director de programación de Televisión Nacional en ese minuto, y se funda el Buenos Días a Todos. Le va ahí nomás el Buenos Días a Todos porque en la mañana no había un hábito de consumo a principios de los 90. Eso lo construye el Buenos Días a Todos cuando cuaja la dupla entre Jorge Evia y Margot Cal y crean todos estos clásicos que es como basado en la música como de los 60, que le decía la música del canguro, no me acuerdo, de música libre, con Quique Villanueva, los iracundos, ponían puras canciones como de la época y la gente empezó a empatizar con eso. Y bueno, vino todo el historial del Buenos Días a Todos en los 90, en los 2000, intratable, hasta que cerca del 2010, entiendo con la nueva administración de Canal 13, cuando el señor Luxic lo compra, llega ahí un equipo, David Belmar, qué sé yo, no me acuerdo quién llega a la programación de Canal 13, pero se crea el Bienvenidos con la Tonka Tomisic y el Martín Cárcamo a principios de esa década del 2010 y empiezan a pelearle al Buenos Días a Todos y el Buenos Días a Todos finalmente cae inclusive con un mal contexto del 2012 con el accidente de Felipe Camiroaga en Juan Fernández. Y el Bienvenido de alguna manera corre solo cuando, y aquí le doy el pase a Pablete que nos cuente un poco, cuando el Mucho Gusto empieza a ser una competencia relevante y le terminan quitando quizás muchos meses o años de primer lugar en los matinales. Cuéntanos, Pablete, ¿cuál fue la estrategia, si es que tú estabas cuando pasaron ese número 1 y cómo fue ese momento y cómo se fue instaurando el liderazgo del Mucho Gusto en esa época? No, ese es un trabajo del Jorge Bandera, que hoy día todavía sigue en Mega, pero sí ya era la dupla Salorni y Jara. Pero tocaron una tecla que la administración nueva, porque en ese minuto también se produce un cambio de administración, no de propiedad, sino que entra Patricio Hernández y su equipo a cargo de Mega, que algo que no lo compartían, que es lo que se denominó un tiempo la farándula vecinal, no sé si se acuerdan, que era que iban a la casa de la gente porque no pagaban el arriendo, y llegaba el arrendador y le decía, oye, pero usted, no sé qué, y era muy, muy polémico. En que ese lo tenía tiempo, Chilevisión, gente sí, como tú parece, ¿no? pero Mega creció mucho, el Mucho Gusto creció mucho en la audiencia con eso, pero tuvo consecuencias críticas, pues tuvo 12 denuncias y sanciones del CNTV en 12 meses, o sea, era muy fuerte. Entonces, cuando a mí me piden hacerme cargo del matinal, me dice, mira, lo más importante es que esto no vuelva a pasar. Yo creo que de haber pasado 6 años que estuve a cargo, 2 veces que nos llegaron con sanciones. Pero ahí ya habían brotes verdes de esa conexión y de esa dinámica que había generado el Lucho con la Katy. Yo creo que ahí está la clave del éxito. Lo que pasó y lo que nosotros hicimos más adelante fue alimentar esos elementos. Ellos construyeron una dupla muy distinta, que era la Katy, el mundo whisky izquierda, Tunquén, ¿cachai? Del mundo de los actores, y Lucho Jara, el mundo más popular musical de Miami. Y definido por ellos, no es algo que lo diga yo. Entonces, entre que había cariño entre ellos y también habían pullas por esas dos realidades que representaban, se generaba mucha estructura dramática. Y eso fue lo que yo me di cuenta, que había una estructura dramática que nosotros podíamos ir acrecentando. Entonces, por eso sumamos más personas en cámara, porque es lo mismo que una sitcom. Necesitábamos personas que fueran entrando en el diálogo, porque si tú tenías durante 6 años o 7 años a una pareja, es difícil que mantengan relato si se ven todos los días y tantas horas, ¿verdad? Entonces, meter más gente, que era que un día tenía más protagonismo la Ivette Vergara porque había tenido un tema con su hijo, con una cosa deportiva, y otro día la Cote que lanzaba una canción, y así íbamos haciendo una trenza. Y la clave de todo esto es que ellos no sabían, muchas veces trabajamos, no es que le ocultáramos información, pero siempre buscábamos que ellos se sorprendieran igual que la audiencia. Yo diseñé un sistema que la muela, que se utiliza en la tele pero sin fonos, digamos, la gente escucha las instrucciones del switch. Que se hizo popular con el video. Pero eso toda la gente, sí, eso es una lo decía en la mañana. Absolutamente una tontera. El que está en el switch siempre da instrucciones. Siempre. Entonces, no, es que le soplaban todo.
O sea, hay gente que yo me consta que a los animadores del Festival de Viña le soplaban todo. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Es un talento, de hecho, no, esto es para la gente como de industria. No está mal visto hacer eso, todo lo contrario, un atributo de un talento que, de hecho, a mí, Repita. por ejemplo, hay gente como la Karen Dogenbailer que tú le vas hablando al mismo tiempo y no sé por qué neuronalmente es como casi telepatía. Se engancha, de hecho, en Viña, que decía Pablete, no se escucha nada más que eso los animadores. Entonces, de repente uno ve a los animadores muy fríos porque los animadores le están hablando todo por una cuestión técnica, no una cuestión de contenido. Antes hay una pauta de contenido donde se meten los animadores y se conviene, pero en la cancha, no sé, Pablete le tocó liderar, por ejemplo, programas como Mentiras Verdaderas, que era un programa de profunda atención periodística porque tenía ahí un entrevistado que tenía que saber llevarlo y probablemente el conductor tenía que llevar la atención del momento, pero el contenido lo llevaba el editor. Y que estaba viendo y el productor ejecutivo, y ahí no es que le haga la pega al otro, sino que tú estás viendo el termostato de la salida al aire, que es distinta a la del estudio, muy distinta. Como Es un trabajo complementario, eso es mala fe. O sea, publicar eso es mala fe. Y publicarlo como es un monigote que yo le soplaba todo, es más mala fe. Bueno, ¿qué vamos a esperar de...? Pero lo que les quería contar, que bueno, entonces tuvimos que generar una solución técnica, que la gente de sonido todavía me debe amar mucho, que le separé los sonoprompter a todos los talentos. ¿Cómo así? Solo yo le hablaba a quien yo quería. Ya uno, po. No le hablaba... No, en general. Por ejemplo, No. cuando nos hablan por acá, nos hablan a los dos, po. Sí. Pero a veces al Ya, Pablete le pero, habla de uno. pero si yo te digo, les vamos a hacer una sorpresa. A la Viene feña. la feña, viene la mamá con el perrito, no sé qué. La feña cagó porque ya sabe, entonces te preparáis emocionalmente. En cambio, si él sabe solo lo que va a pasar, él genera la mise en scène para que cuando aparezca el perrito, tu mamá, y te cuento la música, aplausos, ¿cachai? Entonces yo iba construyendo un guión en vivo, pero jugando con esa separación de audio. Entonces, por ejemplo, hay unos momentos que yo me mataba de la risa, que el Joaquín Méndez me empezaba a tratar mal al aire. Po. Tú, gordo, que nos manda aquí, no sé, y todos los demás, nadie sabía, y yo le estaba... Nadie sabía por qué. Y yo le estaba soplando todo, todas las barbaridades que me dijo se las soplaba yo, le decía, dale nomás, dale, y todos, la Pati, todos ponían cara de, ¿qué? Esto lo van a echar. Claro, porque nadie escuchaba. Entonces, eso fue una cosa muy entretenida, porque en el fondo lo que hacíamos era que pasaran situaciones sorprendentes que se sorprendían en la casa, pero también se sorprendían en el panel. Y eso era lo entretenido, y podían estar 2 horas hablando de una tontera sin ningún sentido, y recuerden que siempre estaba como ese gesto que hacía el Lucho Jara, agarraba Sí. la pauta y decía, Pablete, aquí está la pauta, tú sabes lo que tenés que hacer con ella. O sea, era como un reality show lo que Sí, estábamos viendo, sí, básicamente. eso era. Urdido por Pablete, que está con nosotros acá junto a Roberto Cisterna en Turno en Vivo. Pablete, y hablando un poco, porque acá en el chat recordaban mucho las duplas de los matinales. ¿Qué tan importante es la química? ¿Te tocó vivir quizás algo que forzosamente intentaron y no resultó? Tenemos dupla icónica como la Monse con los Julio César, la gente habla mucho de Jorge Evia con Margot Cal, Felipito y la Karen. ¿Qué tan importante es el efecto dupla? ¿Y hubo alguna que tú recuerdes que fue forzosamente artificiosa? No, a mí no me tocó esa ese roce, esa fricción. Yo cuando entré ya ellos tenían buena onda, la Katy con Lucho. Yo tomé la decisión de sacar a la Katy, que me ha costado hartas críticas y harto problema, digamos, en mi imagen pública, porque una decisión técnica. Yo solo tomo decisiones técnicas, no decisiones personales. Y sentí que en ese minuto el programa tenía que hacer una evolución y virar hacia un nuevo aire. El concepto siempre que se habla en la tele como renovarse en el éxito, ¿cachai? Porque en el fondo, como bien lo explicaba antes, la gracia del programa se construía en los nuevos relatos. Y cuando ya los relatos se empiezan a agotar, tú necesitas meter nuevos actores en la teleserie, ¿cachai? Es un poco lo que es. No, yo te diría que costó un poco más el fiato entre la Diana y Lucho, cuando nosotros llevamos a la Diana, porque Lucho estuvo fuera. Y Lucho se perdió, por ejemplo, la revolución feminista. Entonces todo lo que pasó, que empezamos
ya no empezamos a tirar esos sonidos raros de que se molesta. Botonera. Las botoneras, esas cosas él no las vivió porque él estaba en Miami, ¿sí? Entonces cuando volvió, cachó que Chile había cambiado fase 1 y no logramos que se produjera un fiato como el que tenían. Y bueno, después vino el estallido social y ahí todo se derrumbó. ¿Cómo les influyó el estallido social en la línea editorial de un matinal? Me imagino que hay un antes y un después muy marcado. Sí, sin duda. O sea, mira, yo siempre lo pongo como... Hago la siguiente metáfora. Nosotros teníamos un equipo que jugaba en Talca y de la noche a la mañana nos mandaban a jugar a La Paz, al Alto. No teníamos jugadores para jugar en esa altura. Nosotros hicimos un programa de entretención y de la noche a la mañana Chile ya no se podía reír y había que poner el foco en otras cosas. Y navegamos en la medida de lo posible, pero era muy difícil salir a enfrentar la libertad editorial que tenía Chilevisión, el background que tenía Julio de hacer 3 horas de radio en vivo todos los días en la Bio Bio, la radio más escuchada. O sea, él tenía mucho más la sensibilidad de la calle, de lo que estaba pasando, estaba más entrenado. También creo que cambió un poco el perfil del animador, porque antes podía ser un Lucho Jara, que es un animador cantante, pero de repente en el estallido tuvo que ser un periodista, y ojalá un periodista con criterio editorial, porque Julio César, además de todo lo que se le conoce que hace hoy, no olvidemos que él fue director de La Nación Domingo, y de La Nación en general, que hacía periodismo de investigación. Entonces él viene de esa escuela. Es como, por ejemplo, a ver, como si Nico Sepúlveda y reportea un día dijera a dar un Animar giro un matinal. y a entrevistar a influencer, estuvieron en un matinal. Claro, pues él tiene todo el background de ser un periodista de investigación. Eso es lo que hizo Lucho Jara. Y entonces el formato va a ser una periodista y un periodista. Que ese fue el formato que triunfó. Y y Chilevisión ahí tuvo, como tú bien dices, Pablete, y ahí quiero también tu perspectiva, Roberto, tenía la libertad editorial para efectivamente encontrar esa figura que hoy en día Mega lo tiene, porque tiene a Karen Dogenbailer, que la gente olvida que es periodista, la piensa más como animadora, pero es una periodista que aparte, si está casada con Marco Enrique Dominami, algo cacha Algo de ahí, política, claro, sí. y está José Antonio Neme, que hoy día es uno de los columnistas más importantes, porque las columnas ya no se escriben en papel, se hacen en reel, uno de los columnistas más importantes de Chile. El periodista creo que es el periodista con mayor credibilidad, que es como por a donde se les mide probablemente a los conductores del programa relevante. Julio César llega al 2018 a hacerse cargo del matinal, de la conducción, y efectivamente le pega este giro periodístico. Venía al matinal de Chilevisión de tratar de seguir, todos seguían al mucho gusto, como que trataban de armar este panel. De hecho llegó en Chilevisión la Pamela Díaz, le pusieron artillería pesada a competir. Nunca claudicaron, pero efectivamente creo que Chilevisión tuvo este trabajo adelantada de meterle como periodismo un poco más y dejar de reírnos, y eso le cayó de cajón. Pero una mezcla que tiene que ser un periodista, pero que además tenga un puesto difícil. Tienes que ser buen animador, ¿Sí? entretenido, choro, saber cambiar de un tema liviano a un tema profundo, como si nada. Sí, o sea, yo creo que instalaron, bien lo decía Pablete, como un formato bien radial, llevaron lo que el Julio venía haciendo de la Bio Bio un poco con mayor, y digámoslo, un programa mucho más barato también, que también venía todo el tema de las vacas flacas en la tele y otro formato. Bueno, Pablete también, no lo contaba, pero mientras hacías el Mucho Gusto, también era productor ejecutivo de otro exitoso formato que era el Más Vale Tarde, que iba todas las noches en Mega. Tú lo comentaste, cuando llega Patricio Hernández a hacerse cargo de Mega en esa época, se trae consigo a Kena Rencoret de TVN, viene el hit de las teleseries de Mega y que hasta el día de hoy sigue liderando, y tienen suerte gigante de instalar las 1001 noches, que bien te entregaban en la noche a Más Vale Tarde. Sí. Y a mí me toca estar en Mentiras Verdaderas, que era su creación también de Pablete, sufriendo con el Más Vale Tarde, que era un programa que tenía esta contingencia de entrevistas. Bueno, cuento eso porque también me gustaría que Pablete comentara un poco de sus inicios en la televisión. Pablete oriundo de Rancagua, entiendo que partiste ahí en la televisión de Rancagua, pero quiero que comentes también a este público joven que nos ve hoy día un formato que te tocó liderar, que se llama El Termómetro, que es bastante similar a varios formatos que hoy en día andan dando vueltas por YouTube, básicamente. Y cuéntanos cómo se crea El Termómetro, y me gustaría que hicieses un poco el símil de este formato como que se cree que llegó a la televisión para quedarse, creo yo. Hasta Claro. el día de hoy funciona.
No, mira, el termómetro fue un work in progress que se hizo en Chilevisión en el 2000, 2001. El invitado no estaba en esa disposición. Y Luiso Vega era como un artista visual. Sí, pues sí. De principios de la década. Claro, era como nuestro destape. Y tenía la Baby Bam, que era una chica. Hacer una contraprogramación con el tema de las teleseries, que era muy fuerte de TVN en ese tiempo. Nosotros nos tocó enfrentar a Amores de Mercado. Wow. Imagínense lo que era eso. O sea, si teníamos un punto rating, destapamos champ. Y toman la idea de hacer un slot de previo a las noticias que fuera totalmente distinto, que no fueran teleseries. Algo que también hizo el Mega, que se llamaba Combinado Nacional. Sí. De ver. Y nosotros con Parini. Claro. Y nosotros comenzamos, y la idea era como un magazine en la tarde, que partió con Antonio Márquez. Ah, claro. Pero no funcionó. No funcionó, no pasaba nada. Y bueno, ahí obviamente la presión, porque era el Access. O sea, justo antes de las noticias. Claro. Y Chilevisión en ese minuto tenía a Guillé como lector de noticias, el hombre más creíble de la televisión chilena en ese minuto. Tenía a Pato Caldichuri a cargo de los contenidos, que era un equipo, él era súper competitivo y lograba hacerle daño después, no sé, de los 20 minutos empezaba a crecer el noticiero. Entonces para él era muy relevante la entrega. Hasta que dedicaba un libro cada vez que terminaba el noticiario Guillé. Sí, eran otros tiempos. Sí. Bueno, la cosa es que ahí deciden hacer lo ejecutivo, que José Antonio Camacho, que era en ese tiempo director de programación de Chilevisión, me dice, mira, nosotros hicimos esto con la Manuela Gomucio y te lo quiero mostrar, a ver si te inspiráis. Era muy chistoso cuando tú ibas a hablar con él y le decías, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre te decía una frase que siempre yo la uso. O sea, el weón soy yo. O sea, tú le ibas a reclamar algo y siempre decía, el weón soy yo. Bueno, y nos mostró unos pilotos que habían hecho y dijo, mira, yo creo que esto podría funcionar. Y efectivamente, yo en ese tiempo era editor periodístico, éramos un triunvirato, estaba la productora general, que es la Alejandra Sánchez, que hoy día es mi esposa, o mujer, y Cristian Rivera, que era el director. Y entre los tres, yo no tenía ese rol tan... Sí manejaba los contenidos, pero y ahí armamos este programa de debate y empezó a funcionar. No logramos el objetivo de entregarle súper bien y obviamente muy imposible ganarle a las teleseries. Pero marcaba pauta. Sí. Generamos muchos personajes que después se transformaron en alcaldes, diputados. Nosotros hablamos de la bancada Termómetro. O sea, había mucha... ¿Les parece conocido eso de la bancada? Sí, pero no teníamos un fin ideológico, sino que teníamos diversidades y era muy entretenido porque, bueno, también era un Chile súper binominal, entonces era más fácil de ordenar. Teníamos los dos de derecha, los dos de la Concertación y de repente íbamos metiendo algunos bichos raros que eran como pensadores más... Me acuerdo que llegaran, no sé, a la Denise Malebrán, ponte tú, Sí, que claro. era vocalista de Psycho, Sí, súper joven, sí. y ponía a la Lili Pérez al otro lado, y era como... Y a la Moyeney. A la Moyeney A la también, Moyeney, Mama Soul. el Julio partió con César. nosotros. Sí, Sí, el de hecho. Julio partió con nosotros en la tele. En el rol de editor de La Nación. Claro, yo lo conocí en una reunión que hicieron como de gente a conversar de periodismo y me pareció que era un personaje súper entretenido. Llegaba ahí con su chaquetón largo. Y mira ahora, en lo que se Imagínate. ha transformado. Pablete, yo te quiero preguntar por un suceso que fue muy, muy, muy bullado en la televisión chilena. Corría el año 2020, cuando José Miguel Viñuela le cortó el pelo a un camarógrafo sin su consentimiento. Esto después derivó en que él saliera de pantalla en una demanda civil. Tú cuéntanos un poco, ¿estabas ahí en el programa o cómo recuerdas la experiencia de este desafortunado suceso? Habíamos quedado sin encerrones. Habíamos quedado sin Yo no encerrones. tenía ni idea de esto. Me están soplando con la mola. ¿Quién está mandando esa Escuché imagen? Allá atrás. Escuché esa ayer nos manda la pregunta. Tú me conoces, si hubiera sido así, yo te hubiera tenido una tijera acá. Claro, y- sí. No, yo te diría que fue uno de los momentos súper tristes que me ha tocado como profesional de la televisión. Se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas que realmente son descabelladas. Como que yo leí la instrucción porque estábamos ganando en el rating
y es falso, estábamos súper bajo en el rating, ya estaba ganando Chilevisión en ese minuto. Además, es como que estuviéramos hubiésemos estado en el servicio militar o en el regimiento, donde yo le doy una orden a alguien y esa otra persona la ejecuta sin reflexión, digamos. Exacto, ¿cachai? O sea, como, córtale el pelo. Y va y le corta el pelo. ¿Sabéis que yo todavía no logro entender qué pasó? Siempre es como que qué le pasó al José. Sé que no lo hizo de mala onda, de verdad. Y lo más terrible de todo, y no tengo que tener mucho cuidado porque yo estoy querellado hoy día por el señor Miranda como responsable ideológico del corte de pelo, que cuando él terminó, bueno, todos quedamos muy para adentro. Yo era el productor ejecutivo. Tú eres el productor de ese momento. Sí, yo estaba hablándole por la muela. Él dijo que no tenía problema. 2-3 veces le preguntamos que él que no importaba, que él quería cortarse el pelo y que lo iba a donar para los niños sin casa. Entendiendo que había sido una gran cagada. Yo tengo ahí me fui a negro, como unos 5 segundos, reconstruyendo la historia. La gente que estaba conmigo, estábamos en pandemia, por lo tanto había muy poca gente trabajando en el Switch por el tema de la bioseguridad y todo eso. Pero la gente que estaba conmigo me recuerda que yo le gritaba por la muela: no le vaya a cortar el pelo, weón, no le vaya a cortar el pelo, weón, no le vaya a cortar el pelo, weón. Y le cortó el pelo. Y ahí yo me fui a negro, y nos traicionó el instinto goleador de un equipo entrenado para la entretención. La música siguió sonando, el DJ que dedo rápido le puso "me cortaron mal el pelo", y se generó toda una... Y yo cuando vuelvo en mí, que han pasado 15 segundos, vámonos a comerciales. Iba a ver que iban a repetir la escena, le dije, no, vámonos. Ahí recién fui capaz de reaccionar, que quizás cuando le cortaron el pelo debería haber dicho corte al tiro, sácame del aire o tira un negro, alguna cosa así. Esos 15 segundos yo creo que fueron un mal manejo, pero porque no estaba... Yo estaba como en shock. Estaba en shock. Y después, bueno, como los que hacemos esto, el show debe continuar, seguimos y vino la bola de nieve, empezaron a pasar muchas cosas y el José se hizo cargo. Yo creo al otro día puso la cara, dijo yo la embarré. Salió de pantalla Viñuela en ese momento. Claro, salió de pantalla y después pagó una indemnización de 17 millones. Sí, José Miranda demandó al canal, demandó a José, ahora me tiene demandado a mí. Esa es la respuesta. Estamos hablando de hace 6 años atrás. 6 años atrás, sí. Y también, bueno, hacíamos mención antes de todos estos años donde el mucho gusto le da una tecla distinta, y en el correr, yo creo, de 6 meses la tele cambia y la sensación de la gente cambia completamente. Es como ¿cómo se llama esta banda? Como la moral distraída. Es como que la gente cambia, y que pasó nuevamente. O sea, de vuelta ahora, con la vuelta a los reality y la farándula, hubo una vuelta de esto. Y esto es una gran lección para los que nos toca hacer tele. Yo conocí a Pablete después de todo esto. Yo me quedo de haber visto tanto y estudiado la tele, y hemos tenido en este momento como invitados como el Pollo y la Claudia, que lo encuentro a ustedes súper chanta porque le dijeron a ellos que su matinal favorito de la historia era el pollo en conserva, pero vamos a dejarlo ahí. Yo no le dije. No sé. Pero bueno, ellos también nos contaban de Dulce y Agral. La tele tiene ese tema como enfermizo de que uno y también medio como adictivo. Con Pablete siempre decimos, para trabajar en esto tenés que estar medio enfermo, porque tú sabes que en algún minuto te va a llegar una traición podría llamarse traición como de la audiencia, ¿cachai? La audiencia te pide algo y de repente por X razón que tú no tienes manejo, se cambia, y ahí agárrate nomás, pues, como puede venir un despido o lo que sea. Esta mañana en turno en vivo de día jueves tuvimos la presencia que nos honra de Roberto Cisternas, que viene cada jueves, pero esta vez en particular nos trajo a Pablete, que es una leyenda en la historia de la televisión chilena, en la historia de los matinales, en la historia de crear formato, crear producto, polémicas. Ha habido, por supuesto, pero polémica hay en todas partes, también si es parte de la televisión. O sea,
De hecho, de repente la polémica te suma, de repente te resta, hay que saber navegarla y surfearla, y sin duda Pablete la ha navegado, sigue haciendo proyectos, sigue siendo parte de la industria, también adaptándose a los nuevos formatos digitales, así que Pablete, Roberto, le agradezco mucho que hayan venido esta mañana a Turno. Muchas gracias, jóvenes. Seba. Pablete también, bueno, creador y actualmente de la hora del King Kong con el señor Guarelo, así que estamos ahí al aire. Pablete, te ofrezco el micrófono igual para que puedas comentar y contarnos en qué estás. Y Sí, si no, quieres hacer un cierre. estamos en el mundo streaming con King Kong Media, un proyecto que partió hace 3 años con Cristóbal Guarelo, haciendo un podcast unipersonal donde él dice y habla lo que quiere sin línea editorial, y su propia línea editorial. Y hoy día ya tenemos King Kong Radio, que va a la 104.9 FM Plus, y también un programa los días lunes que se llama La Fecha, y hoy día tenemos la fecha mundial, a propósito del mundial, 2 días, lunes y miércoles, y también tenemos una página web. Estamos en ese rubro, igual que ustedes, remándola, empujando, pidiendo like, que la gente nos apoye, y también tratando de romper un poco el cerco de la inversión publicitaria, que yo creo que ustedes lo deben vivir muy, muy fuerte, digamos, que cuesta mucho que las marcas crean por estos proyectos independientes y que tengan capacidad de comunicar a otros públicos. Y nosotros hacemos periodismo deportivo independiente y eso ha sido difícil, pero estamos ahí avanzando. Pablete, Muchas que gracias. está en la hora de King Kong, también bienvenido al stream, bienvenido al rubro que nosotros lo pujamos, lo empujamos. Gracias, Roberto. Gracias, Pablete. Muchas gracias por esta sección. Cerramos panel.